También en Europa tenían costumbre en cuanto a árboles. Por ejemplo, las festividades del Julelog, en la que un tronco se quemaba en invierno, en las casas del norte de Europa. O sea que ahí también se cortaba o se usaba un árbol. También la costumbre alemana de colocar un árbol en la entrada o dentro de la casa durante el invierno. Letonia y Estonia afirman ser la cuna del primer árbol de Navidad. El primero de ellos, la tradición se remonta a 1510, el otro en 1400 y pico. Ahora, historiadores ponen en duda esas afirmaciones. Es posible que el árbol de la Navidad haya comenzado en Alemania. La Enciclopedia Británica dice que alrededor del año 723, el misionero inglés Bonifacio, llamado San Bonifacio, se encontró en ese país con unos paganos que preparaban un sacrificio en un roble dedicado al dios Thor. Bonifacio clavó un hacha en el árbol y al no ser abatido por su dios, proclamó que una planta de hoja perenne cercana era su árbol sagrado. Se cree que ahí está el origen de lo que hoy es el árbol de la Navidad. Pero en la Edad Media se empezaron a crear árboles de paraíso que tenían la intención de representar el jardín del Edén. En ellos se colgaban manzanas y se exhibían en las casas el 24 de diciembre. Así era en la Edad Media. Bueno, Tertuliano, uno de los llamados padres de la Iglesia, que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante las festividades de invierno, es decir, durante las Saturnales. Ahora, cada vez que se acerca la llamada Navidad, en oficinas y domicilios comienzan a colocar el árbol de la Navidad o el arbolito de la Navidad. Quien colocó por primera vez adornos a un árbol fue, según la historia, Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, en 1536, dice que para imitar un cielo estrellado. Bueno, un día durante la noche vio una estrella fugaz en el cielo. Conmovido por la majestuosidad de los astros, quiso representar su brillo dentro de su casa, por lo que añadió pequeñas velas a ese árbol, a un árbol que tenía en su jardín. Añadió pequeñas velas, que él mismo cortó de su jardín. A ese árbol que él cortó de su jardín le agregó pequeñas velas, es decir, luminarias. Pero esta tendencia de iluminar árboles evolucionó más después de la invención de la bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison, aunque fue su socio Edward H. Johnson quien vio en ella, en la bombilla creada por Thomas Alva Edison, vio una oportunidad para hacer los árboles de Navidad aún más espectaculares y rentables. En 1882 unió 80 luces rojas, blancas y azules en un cordel y las colocó alrededor de su árbol. Esto sucedió en Nueva York. ¿Ven? Así vemos cómo comenzaron a adornar árboles. Y aquí cómo se comenzó a hacer en Navidad por ese señor Edward H. Johnson, utilizando el adelanto ya del invento de la bombilla por Thomas Alva Edison. Ahora, ¿cuál es el origen de los árboles artificiales de Navidad? A medida que los árboles navideños se popularizaban por el mundo, la tradición empezó a tener un impacto perjudicial. Empezó a tener un impacto
perjudicial en los bosques, sí, porque cortaban árboles naturales para ponerles adornos y celebrar su Navidad. Imagínense que todo el mundo agarre un árbol, esto va a tener un impacto en lo que es el medio ambiente. Aquí en los bosques, especialmente en Alemania, como consecuencia, en la década de 1880, los alemanes empezaron a fabricar árboles artificiales de plumas y de ganso. Con el tiempo, esas plumas fueron sustituidas por otros materiales, hasta que el plástico se impuso como el material más utilizado para los árboles de Navidad artificiales. Es decir, primero se comenzaron a hacer esas festividades con árboles naturales. Luego se comenzaron a hacer en Alemania por primera vez, en 1880 por ahí. Se empezaron a fabricar árboles artificiales de plumas y de ganso. Luego, estos mismos fueron adelantando, evolucionando y utilizaron el plástico. Hasta el día de hoy, los árboles artificiales son comunes. Ya hoy no se usan árboles naturales, sino artificiales, pues esto inició allá en Alemania en la década del 1880. Como ven, hay diversas teorías en cuanto al origen del arbolito de la Navidad. Lo importante es que el poner arbolito de Navidad no es un mandamiento ni una costumbre basados en la Biblia. Están imitando el paganismo. Están imitando el paganismo. La Biblia, repito, no dice en ningún texto que los apóstoles o la iglesia primitiva ni siquiera celebraban el nacimiento de Cristo. No lo celebraban, aunque tenemos que estar contentos porque Cristo nació. Es algo que nos llena de gozo. Pero de ahí a poner un día y decir, vamos a celebrar como si este fuese el día que Cristo nació. No, la Biblia nos da esa pauta, nos da ese permiso para que hagamos esto. Ya esto sería un invento de hombres. Por lo tanto, es bueno tener en cuenta esto. La Biblia no dice que coloquemos o que adornemos nuestras casas, en especial en las festividades de Navidad. El que hace esto, y he visto hasta a supuestos cristianos que tienen sus arbolitos de Navidad y hasta se tiran fotos o suben videos con esto. Hay que tener cuidado con eso, porque el que está haciendo esto está imitando una costumbre pagana, una costumbre que no inició en la iglesia, no inició en la Biblia, en el pueblo de Dios. Fueron los hombres para apoyar una mentira llamada la celebración del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es verdad. Ahora la fecha que han puesto a ese nacimiento es mentira. Quiero recalcar esto. Es verdad que Cristo nació. Como hablamos de Santa Claus, puede ser verdad, y la historia así lo avala, que existiese este personaje llamado Nicolás de Bari. Pero de ahí a que este personaje siga trayendo regalos, es verdad que existieron los magos. Ahora es mentira que fueran reyes estos magos, o que estos supuestos reyes sigan trayendo regalos a los niños en cada Navidad. Así que también es mentira de que hay que poner árboles para adornar nuestras casas, en especial en la llamada Navidad. ¿Por qué adornarla con el arbolito de la Navidad? Usa otra cosa, y no solo en este tiempo, úsala en todo tiempo. Ponga su casa bella, bonita, pero no tiene que usar costumbres paganas para hacer esto. Esto es lo que podemos decir en cuanto al arbolito de la Navidad.